Bueno, y justo nos vamos a enlazar en este momento para seguir hablando de esta visión que tiene México y el mundo sobre la primera mujer presidenta de México, con Roberto Arteaga, director de la revista Forbes. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Adela? Es un placer saludarte a ti y a tu auditorio. De verdad, muchísimas gracias por esta invitación para conversar en tu programa. No, al contrario, muchas gracias, Roberto. Oye, bueno, pues ustedes hacen esta lista cada año. ¿Por qué es importante hacer esta lista de las 100 mujeres más poderosas e influyentes del mundo? Tú lo has mencionado muy bien y tienes toda la razón. Es un reconocimiento para las mujeres y al mismo tiempo también es un impulso para que las nuevas generaciones que vienen detrás se conviertan precisamente en las portavoces del lenguaje del movimiento feminista en el mundo, sobre todo entendiendo que las mujeres son precisamente las que ocupan estos cargos en el Estado, son factores de cambio dentro de toda la sociedad. Entonces, realmente uno de los factores que se toman en cuenta para hacer este tipo de listados, tanto en Estados Unidos como en México, en América Latina y en otras partes del mundo, es precisamente visibilizar el papel de la mujer, visibilizar los logros históricos que han obtenido, y pues en este caso estamos convocados este año precisamente a reconocer a Claudia Sheinbaum, que en el caso de histórico muy importante en todas las latitudes, pero el día de hoy México también tiene un llamado histórico a materializar muchísimas de las cosas que habíamos vivido en años anteriores, que era este rumor de un Mexican Moment, de un momento mexicano que se estaba dando, y el día de hoy creemos como publicación que México se encuentra frente a una oportunidad histórica sin soslayar precisamente todos los retos que están inmersos dentro del panorama nacional, Adela. Oye, Roberto, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para elaborar esta lista de las 100 mujeres más influyentes y más poderosas del mundo? Claro que sí, Adela. Principalmente se toman en cuenta 4 factores que son primordiales para elaborar este listado. El primero es el dinero. Sabemos bien que Forbes es una revista que siempre ha tenido en cuenta el mundo empresarial, entonces la mayor parte de los datos que toman en cuenta en la publicación, datos económicos acerca de qué representan estas mujeres dentro de la economía internacional. Por otro lado está los medios de comunicación, que sin duda juegan un papel sumamente importante en toda la ecuación para poder dar a conocer estas historias y saber el grado de impacto que tienen en los medios tradicionales y ahora en los nuevos medios digitales. Tenemos también el impacto que precisamente tienen las mujeres dentro de las distintas regiones a través de sus casos de éxito, a través de sus historias, y por otro lado las esferas de influencia, que es sumamente valioso este papel. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que tenemos en esta ocasión, pues hay mujeres de todos los ámbitos, como mencionábamos al inicio, el ámbito político, hablando precisamente de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también tenemos acerca del mundo tecnológico, del ámbito financiero, y estas mujeres en particular, todas las que están en este listado, estaríamos considerando que tienen una fortuna de 33 billones de dólares en conjunto, entendiendo los factores económicos de los países que dirigen las empresas que tienen estas cotizaciones. Y por otro lado, también tenemos una influencia que se calcula aproximadamente en 1,000 millones de personas. Así que el impacto de estas 10 mujeres en el listado no es poca cosa, y entendiendo precisamente que México es una de las economías más importantes, la 12ª economía más importante del mundo. Ahora, también hay de otros quehaceres, y hablábamos del mundo de la tecnología. Entiendo, todos conocemos Forbes, a quiénes está dirigido y de qué tema se ocupa la revista Forbes. Pero ¿hay mujeres de distintos quehaceres también? Sí, hay distintos quehaceres. De hecho, uno de los datos más particulares que también han sido motivos de redes sociales cuando hacemos esta publicación en nuestros distintos canales es que nos preguntan qué pasó, por ejemplo, con Taylor Swift, que fue uno de los casos más emblemáticos. Ella ocupó la 5ª posición el año pasado. El día de hoy se ocupa la posición número 13 dentro del listado. ¿Qué pasó? Pero es sumamente interesante. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué bajó? Yo creo que principalmente es el grado de influencia que tienen el día de hoy las mujeres dentro de la política y la parte económica. Mencionabas bien este tema de lo que se van a enfrentar el día de hoy las mujeres en la política, un terreno bastante agreste, por así decirlo, frente a las políticas pues cada vez más restrictivas, pero en este caso pues fue más bien esta participación de las mujeres. De hecho, si me permites también, antes de entrar también en otras mujeres que han estado aquí, particularmente ha sido muy interesante, esta 4ª posición históricamente la llegó a ocupar también Dilma Rousseff. Si tú recuerdas, cuando se fue nombrada por primera vez presidenta
de Brasil, la primera presidenta en la historia, fue en 2014 y ella ocupó esta posición dentro del listado, y en 2015 tuvo un movimiento hacia abajo dentro de este listado y ocupó la 7ª posición. Sin embargo, sigue estando dentro de estos canales de importancia, y hemos tenido también históricamente a mujeres pues muy importantes, como la talla de Angela Merkel, quien fue precisamente una de las mujeres más relevantes en Europa, no solamente en Alemania, sino en Europa, y además con periodos muy largos dentro de su gobierno, ¿no? Más de 15 años dentro del gobierno alemán, y ella ocupó la primera posición de 2006 a 2010, la primera posición dentro de este listado. Entonces habla mucho acerca de los terrenos importantes donde están precisamente las mujeres, y también tenemos, como tú mencionabas, mujeres de otros ámbitos. De hecho, en estas ediciones... Hay deportistas, hay... Sí. En esta edición se agrega la primera basquetbolista en la historia del listado global de Forbes, que es Caitlin Clark, que es una mujer que ha tenido pues una relevancia muy importante, porque ha sido una de las mujeres que más contratos de publicidad ha materializado, de merchandising. O sea, ha sido toda una historia dentro del básquetbol profesional en Estados Unidos, y se coloca por primera vez dentro de este listado, ¿no? Entonces, eso habla de la esfera de importancia que tienen las mujeres en todos los ámbitos, y tenemos, como tú mencionas, ¿no?, en el listado principal, en las 10 primeras posiciones, por ejemplo, a Mary Barra, que es directora ejecutiva de General Motors. Tenemos a Abigail Johnson, que es presidenta de la firma Fidelity Investments, a Julie Sweet, directora ejecutiva de la empresa Accenture, que es sumamente importante dentro del mundo de los negocios, a Melinda French Gates, que es filántropa el día de hoy. Ustedes la recordarán precisamente en los papeles que ha tenido pues al lado de Microsoft, pero también ahora precisamente en esta historia particular, a Mackenzie Scott, que es una filántropa también, y a Jane Fraser, como tú la conoces, la directora ejecutiva de Citigroup, que varias veces ha visitado a México ahora con esta decisión, pero también por el interés que representa el país a nivel de negocio. Oye, Roberto, y lo que es bien interesante también en estas primeras 4 posiciones, ¿no? Tenemos mujeres tan contrastantes como la primera ministra italiana y enseguida Claudia Sheinbaum, que están, ¿no? Son ideologías completamente distintas. Totalmente. De hecho, cuando tú hacías esta descripción al inicio en tu editorial, yo veía, y también me sorprendía precisamente de ver tantas ideologías inmersas en los primeros puntos del listado, pero sin duda creo que son parte de las tendencias que están gobernando al mundo, es decir, los diferentes polos donde estamos trabajando el día de hoy, las compañías, pero también en este caso, pues las propias presidentas con ideologías tan distintas. Y en el caso, por ejemplo, de Giorgia Meloni, ella ocupó la 4ª posición el año pasado. Entonces, ella sube una posición y está en la 3ª posición, pero es sumamente interesante cómo se está dando este movimiento de ideologías a nivel mundial, pero sobre todo cómo estas ideologías tan contrastantes están siendo ocupadas por mujeres que están enfrentándose, pues al final de cuentas, a las diferentes temáticas, problemáticas, tanto de Europa como del mundo. En este caso, pues Giorgia Meloni tiene esta ideología de ultraderecha, pero al final de cuentas ha sido un papel tan llamativo en la esfera internacional que en la economía hemos puesto los reflectores para entender qué es lo que está sucediendo en Italia, qué es lo que está sucediendo en Europa, pero sobre todo entender la posición que están jugando también en el ámbito económico. Ahorita mencionabas a Christine Lagarde, y la verdad que Christine ha jugado un papel sumamente importante, no solamente en Francia, sino ahora como presidenta del Banco Central Europeo, porque a pesar de las tendencias, el tema sumamente importante, lo que llama siempre la atención, es la economía. Y el día de hoy hemos tenido el fantasma de una recesión a nivel mundial, hemos tenido la llegada de nuevos presidentes. Entonces será muy interesante ver el comportamiento del listado hacia los próximos años, pero sobre todo entendiendo que se mueven nuevos actores dentro del escenario público, del escenario internacional, como la llegada del presidente Donald Trump, que seguramente para la afinidad política que puede tener con ideologías similares con la de Giorgia Meloni, también puede ser que enfrente precisamente estas contradicciones con el proyecto económico de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque al final de cuentas sabemos muy bien que tenemos una hermandad y una vecindad con Estados Unidos que nos hermana económicamente, pero sin duda las ideologías el día de hoy están en el centro de atención de los votantes, pero también de todos los ciudadanos. Oye, Roberto, vamos a aclarar algo. Adelante. La gente podemos pagar por salir en una portada de Forbes, la neta. No. De hecho, es otra de las críticas muy fuertes. Yo vi comentarios el día de ayer y toda la semana. Está por todos lados, ¿no? ¿Cuánto le meto? ¿Cuánto le costó al gobierno? ¿Cuánto nos costó a nosotros por aparecer ahí? Y no,
Singularmente ha sido, lo que hemos visto es que ha tenido un foco de atención muy importante porque al final de cuentas, tú lo mencionabas bien al inicio, ella está representando a un movimiento internacional, pero sobre todo en México, que tiene grandes disparidades, representa una fuerza política, la presidenta Claudia Sheinbaum, y un movimiento al final de cuentas intrínseco, ¿no? Un momento histórico. Entonces, estas críticas que nos hacen a veces resultan muy injustas porque no es así, ¿no? Las portadas de Forbes se dan a escoger dentro de los ámbitos editoriales de la propia revista para poder saber quiénes son las que van a estar ahí, las mujeres que van a estar ahí, y influye mucho el papel de las mujeres también al momento de hacer este tipo de selecciones. Por ejemplo, en el caso de este listado en especial, lo lidera Moira Forbes, que representa pues una generación de editores, la cuarta generación de editores de la familia Forbes, que ha dado precisamente pie a mantener este tipo de aperturas para sumar a más mujeres desde 2004. Así que yo creo que resulta un tanto injusto que se diga esto, pero no dudo que precisamente estas especulaciones se dan porque pues ha ocurrido, yo creo que en otras partes, pero aquí en Forbes hemos tratado de mantener siempre abierto este espacio para que las mujeres se sumen y que cada vez más mujeres sean las que elijan a otras mujeres participando dentro de este listado, Adela. A ver, te preguntaba yo de cuáles son los criterios que se utilizan, ¿no? Para hacer esta selección. Ahora, ¿quién elige? ¿No? Porque tiene que haber representantes, supongo, en un consejo de toma de decisión de todo el mundo. ¿Quiénes eligen? Sí, de hecho hay un consejo editorial que se encarga de hacer esta selección, hay una preselección y un proceso muy intenso que dura varios meses. Yo te puedo platicar un poco, por ejemplo, de lo que hemos hecho en México, porque además en México se ha vuelto un terreno muy intenso. Fíjate que nosotros lanzamos el primer listado nacional hacia 2013, de entre 2013 y 2014 en las primeras ediciones de Forbes, y ha habido un movimiento muy interesante de cómo han cambiado las posiciones de las mujeres siguiendo los mismos criterios. Pero en el caso de lo que hemos hecho nosotros, ha sido una preselección a lo largo del año en donde hace una postulación los miembros del equipo editorial diciendo cuáles son las mujeres que pueden ser más relevantes de acuerdo con cada uno de los logros que tienen, ¿no? Hemos visto mujeres en México en donde han ido ascendiendo, y en el caso particular de 2023, cuando hicimos la selección en México de Claudia Sheinbaum, nos basamos precisamente, primero en un criterio atendiendo el tema medioambiental, que es una de las materias donde la presidenta se ha desarrollado principalmente y ha recibido reconocimientos en los últimos años. Y por el otro lado, veíamos también un crecimiento muy grande entre la popularidad de la gente. Entonces empezamos a consultar también con agencias especializadas en el seguimiento de redes sociales y veíamos cómo iba creciendo la discusión alrededor de la presidenta. Y eso nos llevó en una discusión final editorial, pero también con todo el consejo, a poder precisamente poner en el mapa a todas las mujeres que habían sido preseleccionadas para poder ser elegidas. Y te puedo decir que, por ejemplo, en el caso de México, en los últimos años, ha crecido muchísimo el número en este listado. Es decir, a veces llegamos a tener listadas hasta 200 mujeres, o más de 200 mujeres, y es una selección que se hace solamente para elegir a las 100 mujeres más importantes en el ámbito nacional. Ahora imagínate en el ámbito internacional cómo es esta pugna precisamente por obtener estos primeros lugares. Y en este caso también algo importante de mencionar es que Forbes cuenta con brazos por todo el mundo, es decir, somos ediciones a lo largo de toda América Latina, pero también del mundo, que permiten nutrir precisamente con el conocimiento de los editores qué es lo que está ocurriendo en el ámbito nacional y al final de cuentas sumarlo en ediciones internacionales como la que se publica hoy en día. Ahora, ¿qué impacto tiene, Roberto, más allá del ego y la vanidad? Tiene un impacto, ¿no? Sin duda. Yo creo que el principal impacto que hemos notado a nivel histórico es que muchas de las personas que aparecen en Forbes, no solamente en este listado, pero si quisiéramos hablar solamente en particular de mujeres poderosas, las coloca en el mapa para poder sumar inversiones, para poder cerrar negocios, para poder tener sobre todo este conocimiento internacional del público. Es decir, el nivel de influencia, si ya es grande, el día de hoy es mucho mayor y coloca la mirada sobre las economías. Como te mencionaba hace un momento, cuando nosotros vimos precisamente que iba creciendo la popularidad, por ejemplo, de Christine Lagarde, de Giorgia Meloni, en este caso en Italia, siempre hemos seguido puntualmente qué es lo que ocurre en la economía de estos países. Y yo creo que a partir de esta publicación hay un reto muy importante, porque al final de cuentas la presidenta ha abanderado una agenda
en donde el tema de la paridad es importante, pero también el tema económico, ¿no? El día de hoy vivimos una disparidad bastante importante. La fuerza económica en el país todavía sigue gobernada por los hombres y al final de cuentas este techo de cristal todavía tiene pequeños fragmentos rotos, pero el día de hoy necesitamos tener un impacto mucho mayor y solamente se puede dar a través de la participación de las mujeres en la economía. Y por el otro lado, un papel fundamental que va a tener la presidenta en el caso de las mujeres poderosas es el enfrentar a un hombre como es el presidente Donald Trump, sí, ¿no? claro, Que al final de cuentas va a poner mucha fuerza y mucha presión y además conocemos el tipo de lenguaje que maneja el presidente Donald Trump. Entonces sabemos que va a ser una presión muy grande y estamos preparándonos hacia 2026, pero en el sector empresarial te puedo decir de primera mano que el empresariado no lo está viendo como una revisión del Tratado de Libre Comercio del TEMEC, sino lo está viendo como una renegociación de cara al 2026. Entonces es muy importante lo que el día de hoy haga la presidenta, porque hoy día los reflectores ya están puestos encima de la investidura que ella representa, pero el día de hoy los dotes de liderazgo que tiene ella serán esenciales para dejar una marca dentro del listado de mujeres poderosas y definir el futuro precisamente de ella dentro de este listado. Veremos si también esta participación que tenga destacada le permite mantenerse 4 años consecutivos como sucedió con Angela Merkel y regresar años después a ocupar las primeras posiciones ya en otras posiciones políticas. Claro, eso ya tendrá que ver con resultados, participación, etcétera, ¿no? Pero una demanda realmente muy grande, Adela, dibujaste muy bien el panorama al inicio, porque el día de hoy las dificultades que tiene México son bastante importantes, tan grandes yo diría como las oportunidades económicas que tiene por concretar. Entonces, realmente las fuerzas que estamos viendo hoy en México en esta resistencia son bastante fuertes. Oye, y bueno, ella dijo, el ser la primera mujer presidenta es un símbolo, crecimos con que nosotras teníamos limitada nuestra participación. Y sí, en un país como el nuestro es muy importante eso, ¿no? Donde pues todavía no alcanzamos una paridad de género, donde todavía hay 10 feminicidios al día, asesinan a 10 mujeres cada día. Esto es un asunto importante, ¿no? Es un asunto muy importante y sobre todo entendiendo que, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con ella en 2023, cuando apareció en esta portada, platicábamos con ella todavía como precandidata y al final de cuentas ya exponía que uno de los retos que debía asumir era recomponer precisamente este mercado o este segmento de atención a las mujeres, es decir, las estancias infantiles, todavía una herida muy abierta dentro de la sociedad mexicana en donde la desaparición de este tipo de estancias pues dificultó aún más la participación de las mujeres. Y el día de hoy vemos también que hay un retroceso a nivel internacional después de la pandemia en la participación que tenían las mujeres. Veíamos muy bien que antes de la pandemia, tú lo recordarás, había movimientos internacionales que desbordaban las calles demandando que las mujeres tomaran el poder. Entonces es significativo que realmente ella llegue en este momento porque ella representa, como lo ha dicho Moira Forbes en la publicación, representa la fuerza para poder iluminar de nuevo este movimiento internacional y poder encenderlo, porque al final de cuentas hubo un avance muy importante previo a la pandemia y después de la pandemia ha habido fuerzas que se resisten a seguir continuando con este avance. Las empresarias lo reconocen en las entrevistas que hemos tenido con ellas, empresarias nacionales e internacionales, en donde dicen, oye, hubo un avance muy importante durante este tiempo, pero el día de hoy estamos enfrentando una mayor resistencia a la que existió en el pasado para poder llegar a los cargos. Y una de las cosas importantes hoy es que las mujeres se están apoderando de ámbitos tecnológicos y eso puede romper el techo de cristal de manera significativa para por fin hablar de un movimiento paritario que rinda frutos, ¿no? Pues sí. Oye, ¿ya hablaste con ella después de que se dio a conocer Fíjate que todavía no hemos tenido oportunidad, ya estamos platicando precisamente con el equipo de la presidenta para poder tener este encuentro y conversar, porque al final de cuentas creo que ha cambiado también mucho la realidad del país, ha cambiado precisamente la realidad que ella vive como presidenta y creo que sería muy interesante conversar con ella y exponer de nuevo todos estos puntos a los que ella hacía alusión en la primera entrevista que tuvimos con ella en esta posición dentro de la revista y poder hablar con ella abiertamente acerca de temas económicos que sin duda son importantes, ¿no? El tema de saber si va a haber una reforma fiscal
que al final de cuentas pareciera que todo obliga a que suceda de esa forma, o ver cuáles serán las otras formas de obtener recursos económicos para poder hacer esto, ¿no? Pero hemos visto que no llegamos todavía ni siquiera a los primeros 100 días de gobierno y ha sido bastante intenso el panorama a nivel internacional y nacional, así que yo estoy claro en que deberá tener un cambio precisamente en este tipo de ideología que tuvo al inicio a la que tiene el día de hoy, pero sin duda creo que fue significativo que en 2023, a pesar de las resistencias que sabemos que tiene el movimiento de la Cuarta Transformación hacia el tema de las empresas, haya tenido este acercamiento con la revista, y creo que viene bien el tema de colocar a México en el mapa internacional a través de su figura y poder saber cuáles son los alcances que tiene la política mexicana en el concierto internacional, pero sobre todo América Latina. Sin duda. Roberto, muchas gracias, ¿eh? Qué gusto saludarte. Adela, ha sido un placer platicar contigo y pues bueno, agradecerte mucho y reconocer el gran papel que juegas ahora también como una creadora de contenido dentro de este mundo digital, y sobre todo que estás abriendo las esferas para que más mujeres sigan tu ejemplo y el mercado tradicional de los medios se transforme gracias al empuje que está teniendo. Así que, hablando de mujeres poderosas, es un gusto platicar contigo el día de hoy. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias, ¿eh? Y un abrazo desde aquí. Muchas gracias. Adela, gracias. No salimos en Forbes por aquello del dinero, porque por aquello del dinero.